los elefantes y la isla Tea. Es grave la situación. Y oremos, hermanos, ahí. En mi pasaje por el Uruguay de mi familia, que eran todos así ateos, hubo 13 salvos en esta última década. Bueno, la primera parte que estuve viajando seguido al Uruguay. Así que, bueno, hermanos, vamos aquí al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos aquí, no va a ser ahí un mensaje muy extenso por la hora porque se ha trabajado mucho, está hermoso, hermano. Sería bueno que cuidemos que no se desarmen los stands, las mesas, y después de los que manejan ahí los celulares, si pueden hacer un video, hermano, de mesa por mesa, y así vamos a compartir con otros y vamos a tener también en la página de nuestra iglesia para que otros vean del esfuerzo que han puesto y las ganas de tener aquí una mesa con informes misioneros. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, como estamos hablando en este mes acerca del llamado de Dios, y quizás Dios hoy va a llamar a alguno de nosotros también a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 13. Vea cómo dice la palabra de Dios allí, Hechos, capítulo 9, verso 13. Dice la palabra: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuánto males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este pasaje está hablando acerca de Pablo a pocas horas de haber tenido el encuentro con Cristo y de haber sido salvo. Un discípulo del Señor llamado Ananías comenzó a hablar con el Señor y a levantar su voz diciendo que este era un hombre peligroso. Había sido un perseguidor de los cristianos y tenía como meta hacer borrar de la memoria de la gente el nombre de Cristo. Esas eran las advertencias que estaba dando Ananías. Este hombre tiene poder porque las autoridades le han dado carta para apresar a los hermanos en la fe y llevarlos a la cárcel y posteriormente a la muerte. Y después que Ananías expuso su reprobación a Pablo, llegó el momento de hablar del Señor. Y en las palabras del Señor está nuestro tema y está el título de nuestro mensaje. Y el Señor Jesucristo le responde a Ananías, versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Cómo llegar a ser un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a la gente. Necesitamos repasar la historia de este capítulo 9. Lo que Ananías dijo acerca de Pablo o de Saulo, como era su nombre original, era cierto. Porque dice aquí el capítulo 9 y el versículo 1, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es que en Damasco había una colonia de cristianos grande. Se estiman que eran unos 10,000 seguidores de Jesús. Y Saulo, con su instinto asesino, iba a la búsqueda de esos hermanos en la fe para terminar con la fe de ellos y terminar con la vida de ellos.
Se había valido de que consiguió cartas de los sacerdotes y de las autoridades políticas para hacer esa tarea. Dice ahí el versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muertes. Una vez yo expliqué aquí en este púlpito que la idea en el idioma original, respirando amenazas y muertes, es esa creencia antigua de los dragones que vomitaban o escupían un fuego que consumía a la gente. Eso no es solamente historia, no es una leyenda. Usted tiene que leer el libro de Job, el capítulo 41, y ahí habla de un leviatán. Para que los que no conocen ese texto, la figura que da es de lo que nosotros conoceríamos como un gran dinosaurio. Ahí describe la piel y cómo cuando respiraba aventaba fuego y todo eso. Tiene que leer ahí en Job 41. Pero esa creencia estaba instalada. Y eso era la forma de describir ese odio y ese impulso asesino que sentía Saulo para terminar con los cristianos. Dice el texto, respirando amenazas y muerte. En estos días la maldad estaba de fiesta. En estos días la maldad estaba en su salsa. Y Pablo era la cabeza visible de la maldad. Él era un rabioso perseguidor de los cristianos. En este púlpito también expliqué lo que era la palabra rabioso, pues lo que ese término significa es alguien que tiene un enojo desmedido, exagerado. Esto hacía de Saulo un perseguidor rabioso, tenía un odio desmedido, desbordado, exagerado. Era un hombre violento, agresivo. Hechos el capítulo 8 nos cuenta cómo él entraba por las casas y arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel y muchos de ellos terminaban en la muerte. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, iba a tener un cambio en su vida. Su vida iba a ser impactada en este mismo viaje que nosotros le llamamos el camino a Damasco. Pues observe lo que pasó. Dice aquí Hechos capítulo 9 más versículo 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, a la luz de la experiencia de Pablo, esa puede ser la misma experiencia de nosotros en esta noche. En nuestra vida pasada, quizás éramos perseguidores de los que creían o críticos de los que seguían al Señor. No lo sé, lo que sí que es cierto que nuestra vida pasada era una vida de tinieblas. Estábamos sometidos al príncipe de las tinieblas y a las costumbres y a los malos hábitos que él imponía en el mundo y tomamos ese estilo de vida, un camino contrario al del Señor. Nosotros también estábamos perdidos como Saulo, pero un día Cristo se cruzó en nuestro camino, creímos en Él como nuestro Salvador, entendimos nuestra condición de pecador, nos arrepentimos de nuestros pecados delante del Señor y fuimos salvos por Él. Ahora, si usted ya tuvo esa experiencia de ser salvo por Cristo, lo que le pasó a Saulo puede repetirse en esta misma noche en nosotros. Porque lo que el Señor Jesús le dijo a él, nos dice a nosotros en esta noche, en el versículo 6, levántate y se te dirá lo que debes hacer. De modo que si queremos servir al Señor,
si queremos hacerlo con un corazón apasionado, si queremos hacerlo con un corazón dedicado a Él, si queremos hacerlo con un alma llena de fe, tenemos que abandonar la comodidad, como dije en el mensaje de anoche, abandonar la paz de nuestro cementerio espiritual y ponernos en acción y ponernos a trabajar por el Señor. Y Jesús dice cuál es el gesto que tenemos que hacer. Dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Mientras usted está sentado en la cama viviendo un cristianismo cómodo, Dios no le va a decir lo que tiene que hacer. Cuando Dios lo ve de pie, al estilo de Isaías, diciendo, heme aquí, envíame a mí, entonces ahí Jesús nos va a empezar a decir qué debemos hacer. Él necesita ver esa actitud de trabajo, necesita ver una actitud de obrero, necesita ver una actitud de hombre o de mujer decidida que está de pie esperando la instrucción del Señor para ver en qué área de su obra nos va a poner a trabajar. Le dice Jesús, levántate y se te dirá lo que debes hacer. El servicio a Dios requiere movimiento. El servicio a Dios requiere de acción. El servicio a Dios requiere de una dinámica. Hay que ponerse, hermano, hay que humillarse delante de Dios. Y tenemos que también levantarnos y alistarnos. Y el Señor dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora hay algo que quizás usted no lo experimentó. Es algo maravilloso ser un instrumento de Dios. Lo que uno vive, eso no se puede explicar con palabras, el llegar a ser un instrumento de Dios. Y mire, rápidamente el Señor se le cruzó en el camino. Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor podría haber terminado con la vida de Saulo ahí, pero le dijo, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí está la humillación de Saulo. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues eso es lo que Dios necesita escuchar de nuestra voz. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es poner punto final a mi propia voluntad. Eso es ponerle punto final a mis propios deseos, a mis propios proyectos y empezar a hacer la voluntad de Dios y a caminar exactamente en el camino que Él me quiere dirigir. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pareciera como que Pablo estuviera diciendo lo que escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viene a mi mente lo que él escribió a los Filipenses capítulo 1 verso 21 cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tendremos nosotros ese valor, ese coraje en esta misma noche de hablar con Dios y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Eso significa ponerle un punto final a mi voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cambio que sucede después que yo hago eso? La Biblia lo explica. Mire aquí, capítulo 9, verso 11. Dice la palabra de Dios, Hechos 9, versículo 11. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Eso se lo dijo a Ananías. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. Pero Jesús le dice a Ananías, ve a una calle que se llama Derecha. Es una dirección exacta. Y entra allí en una casa y te vas a encontrar con un hombre que se llama Saulo de Tarso. Te darás cuenta que es él porque él ahora ora. No está persiguiendo a los cristianos, él está orando, se está sujetando, sometiendo a la voluntad de Dios y a la dirección de Dios. Él está orando
Y tú ve y pone las manos en él y devuélvele la vista, porque él ya vio una visión, que un varón, Ananías, viene a él y va a hacer esto. Todo preciso hace el Señor. Todo con lujo de detalle hace el Señor. Y con ese lujo de detalles en esta noche, Él puede hablar a nuestro oído, tocar nuestro corazón e invitarnos a tener la misma experiencia que Saulo. Y el Señor le dirá en su oído: levántate, porque instrumento escogido eres tú. Levántate y se te dirá lo que debes hacer. Dios es muy claro a la hora de hablar con nosotros. Y Dios nos está buscando, y esta conferencia que estamos iniciando es para eso, para ponernos bajo la lupa de Dios, bajo la mirada de Dios, para poner nuestra vida a disposición del Señor, para que Él transforme a nosotros de tal modo que nos volvamos un instrumento en las manos de Jesús para llevar su nombre a otras personas. Pues de eso se trata, mis hermanos, lo que vamos a vivir aquí en estos días. Después, cuando usted sigue leyendo, Pablo recobró la vista, Pablo fue bautizado y aparece predicando. Muchos le resistieron, es lo que dicen los versículos que continúan. Pero apareció un gran hombre que se llamó Bernabé, un gran cristiano, y él lo tomó y él lo presentó delante de los apóstoles, como decimos nosotros en nuestra cultura. Puso la cara por Saulo cuando todos se alejaban, cuando todos se apartaban, cuando todos sospechaban de él. Bernabé dio la cara y caminó con Pablo y sirvieron al Señor. Dice aquí: levántate y se te dirá lo que debes hacer. Ahora quiero que me acompañe a Hechos, el capítulo 18, porque ahí Dios empieza a mostrarle a Pablo y a nosotros qué es lo que debemos hacer. Hechos, el capítulo 18, versículo 8. Hechos, capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, la historia nos cuenta aquí que Pablo llegó junto a Silas y Timoteo. Ellos vinieron desde Macedonia y Pablo dice que estaba, el versículo 5, entregado enteramente a la predicación de la palabra, y dice que testificaba a los judíos acerca de que Jesús era el Cristo. Pero había gente que se oponía, había gente que blasfemaba. Esos son los que tratan de infundir el miedo a los predicadores, a los misioneros. Y cuando el enemigo trata de derrumbar nuestro ánimo, escuchamos la voz del Señor. Y lo que Dios le dice a Pablo, nos dice a nosotros. Le dice en ese versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Fue salvo, ya se encontró con Cristo, ya fue bautizado, ya le fueron abiertos los ojos, ya está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Señor dice: vamos al paso que sigue. Predica y no calles. Habla y no calles. Dice ahí ese versículo 9, no temas, sino habla y no calles. Y esa es la voz de Dios para cada uno de nosotros que somos tan temerosos, que decimos: ¿y qué voy a predicar? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hablar en aquel taller o en medio de aquel grupo familiar? Si todos conocen mi historial pecaminoso, ¿con qué cara me voy a mostrar? Preséntate como un nacido de nuevo y Dios te anima y te dice: habla, no temas, no calles. La misma experiencia de Pablo puede ser la nuestra a partir de esta noche. Y así nos quiere ver el Señor, sin temor,
predicando y nunca callando su palabra, hablando su palabra, porque esas son las muestras de que empezamos a tener un corazón misionero, un corazón apasionado por las almas, por los que están perdidos, por los que están allá sufriendo bajo el azote del diablo en el reino de tiniebla, y a ellos tenemos que ir para alcanzarle con la voz del evangelio. Pero ¿quiénes podrán hacer eso? Aquellos que no teman, que no callen y que hablen la palabra del Señor. Pues esto es lo que nos dice Dios. En tercer lugar, esto va a ser aquí muy breve. Yo tengo que tomar una decisión, si estoy dispuesto a vivir por Cristo y si estoy dispuesto a morir por Cristo. Cuando uno se expresa en estos términos, la gente piensa, esta persona enloqueció, este se volvió un fanático religioso, mira, está hablando que quiere morir por Cristo. No es que andamos ahí buscando la muerte, pero la muerte nos puede salir al cruce si predicamos la palabra de Dios. Pues tenemos que decir las cosas como son, porque todos estos mártires que vemos en la Biblia y en las páginas de la historia del cristianismo fueron muertos por su estilo de predicación. Ahora, si usted es un mundano y habla como mundano y comparte las actividades con los mundanos, nadie le va a molestar porque todos piensan que usted es un mundano más. Pero Jesús dijo claramente, entre otros lugares, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la oración que hace el Padre, Él dice, cuídalos, dice, porque el mundo los aborrece, porque ellos no son de este mundo, como me aborrecieron a mí, dice Jesús, los aborrecen a ellos. ¿Por qué hay tantos cristianos felices entre los mundanos? Porque no se presentan como cristianos, no predican, no hablan, callan. Y la orden de Dios es, no tengas temor, habla y no calles. Y aquí en este punto, hermano, yo tengo que estar dispuesto a vivir, pero también tengo que ser consciente que puedo morir por Cristo. Ahora, quiero que mire aquí en Hechos, capítulo 21, tan solo un poquito más adelante, Hechos 21 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, Hechos 21, versículo 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que algún líder religioso usó un shampoo y le lavó la cabeza a Pablo y ahora este loco quería morir por Jesús? No solamente fue un hombre, que Jesús se le cruzó en el camino a Damasco, Jesús lo salvó, Jesús hizo que se bautizara, Jesús hizo que se abrieran sus ojos, Jesús hizo que fuera lleno del Espíritu Santo, Jesús hizo que saliera y predicara la palabra y no callara. Y ahora él entendió que si Jesús era su Salvador, él estaba dispuesto a vivir por Cristo y a morir por Cristo, y no aceptaba ninguna voz de desaliento. Las buenas intenciones de los hermanos en la fe, no vayas a Jerusalén, mira, aquí está Agabo, él habló acerca de tu cinto y lo que te van a hacer, y él dijo, ¿qué hacen ustedes? Desanimándome, las palabras exactas que usa, dice, ¿qué hacen llorando, quebrantándome el corazón? ¿Por qué no oran por mí? Porque yo estoy dispuesto a morir en el nombre del Señor Jesús. Así que si Dios nos llama esta noche para que sirvamos en su obra, mire cada paso. Lo primero que dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Lo segundo que le dijo a Pablo y a nosotros, no temas, habla y no calles. Lo tercero que notamos,
es que dice el Señor, yo busco hombres y mujeres que quieran vivir, pero que también estén dispuestos a morir por mí. Y ahí no termina la receta del Señor. Todavía está el último paso, y es nuestro último punto en el mensaje de esta noche, donde el Señor viene a Pablo y le dice, ten ánimo y testifica. Qué lindo, hermano, es escuchar la voz del Señor. A los discípulos, aquellos 12, les dice en el último texto de Mateo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora nosotros le decimos, pero Señor, mi familia, pero Señor, mi trabajo, pero Señor, mis compañeros del fútbol, pero Señor, mis compañeros de estudio. Y el Señor dice, ten ánimo, testifica. Observe esto conmigo aquí y vamos a ir terminando. Capítulo 23 de Hechos. Hoy no los pasé por toda la Biblia, me concentré aquí en Hechos para que pueda entender qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. Hechos 23, versículo 11. Dice la Biblia, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, viene el Señor y dice, ten ánimo. Y usted dice, pero el Señor no está para hablarme. Yo le digo, venga los sábados y los domingos a la reunión y va a ver cómo el Señor le habla. Porque esta es la palabra de Dios, este es el modo que Dios tiene de hablar. Y yo se lo puedo asegurar, si usted no lo ha notado y no lo ha sentido todavía, que cuando el Señor nos habla, nos apunta al alma su palabra, hermano, atraviesa nuestro corazón. No hay duda alguna, es la palabra viva de Dios, es la palabra eterna, es la palabra cortante de dos filos que se nos mete adentro. Y el Señor nos habla. La Biblia no lo dice, esto lo dice el mundo. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Porque muchas veces Dios nos ha hablado aquí, pero no lo queremos oír. No le prestamos la atención. Y ahora Él sabe que el hombre y la mujer que se decide a predicar el Evangelio a otros va a sufrir toda clase de ataques y de rechazos y de desprecios, toda clase de violencia, de agresión. Por eso el Señor viene con una voz firme y nos dice, ten ánimo, ten ánimo. Porque no solo vas a testificar aquí, le dice a Pablo y a nosotros, te queda una instancia más difícil, tendrás que ir a Roma a predicar. No solamente lo harás aquí en Jerusalén, tendrás que ir a Roma. En aquellos días eran los días del gobierno del perverso Nerón, de uno de los emperadores más locos. Ese fue el que mató a su esposa, a su madre, a su amante, y el que incendió una buena parte de Roma y se subió a un lugar alto y se puso a tocar la lira y miraba como Roma se prendía fuego. El que usaba a los cristianos como teas ardientes en sus jardines, prendía fuego a nuestros hermanos en la fe. Fue el emperador que le ofreció al pueblo pan y circo y enviaba a nuestros hermanos en la fe para que allí en el Coliseo fueran devorados por los leones. Y el Señor le dice, Pablo, ten ánimo, vas a ir a dar testimonio delante de Nerón. Y Pablo ganó muchos de los que eran de los guardias directos de Nerón, de los soldados que eran los guardaespaldas de Nerón. Muchos de ellos fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio que predicó Pablo. Pero el Señor le dio esa palabra a él y a nosotros, ten ánimo, tienes que testificar. En lugares difíciles como Roma, ahí te enviaré, pero yo estaré contigo. Ahora mire el versículo 12 y ahí terminamos. Dice Hechos 23, 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron,
Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Dedíquese a predicar el evangelio y van a haber gente en un complot. Estos estaban, hermano, con un odio por Pablo y su predicación, al punto tal que dijeron: no vamos a comer ni vamos a beber nada hasta que lo veamos muerto. Ahí alcanza el odio de aquellos que no quieren seguir al Señor. Y esa gente nos acosa como lobos a nosotros, buscándonos deprimirnos. Buscan, hermanos, tener nuestro silencio, que no hablemos del Señor. Pero el Señor Jesús se nos cruza en el camino, nos salva y nos dice: levántate y se te dirá lo que debes hacer. El Señor Jesucristo nos salva y nos dice: no temas, habla y no calles. El Señor Jesucristo dice: debes estar dispuesto a vivir por mí, pero a morir por mí. Y el Señor Jesucristo dice: ten ánimo y testifica. Ese vive un cristianismo de verdad, con buen ánimo y testificando y hablando del Señor. Lo que nosotros necesitamos, hermano, y esto es solo la primera noche, lo que necesitamos es rendirnos, consagrarnos de modo incondicional ante el Señor. Hay una figura que les quiero presentar en esta noche, y esa figura es, hermano, o voy a estar en el altar de Dios o voy a estar en el chiquero del diablo. No hay otro lugar en el medio. El altar de Dios es el que Pablo dijo en Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es el culto racional. Presentar el cuerpo, no envíe otra cosa, venga en persona, póngase en el altar de Dios y háblele como habló Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si no, haré mi voluntad y recorreré el camino de la tragedia como el hijo pródigo y llevaré mi vida hasta un chiquero, un lugar inmundo, un lugar maloliente, donde voy a despilfarrar mi testimonio, mi vida de fe. ¿Es el altar o es el chiquero? Es lo que Dios nos pone delante de nosotros para que podamos elegir. Y cuando yo miro el chiquero, eso me recuerda mi pasado, mi vida inmunda sin Cristo. Cuando miro el chiquero y sus malos olores, esos son los perfumes de los viejos pecados de los cuales yo era cautivo, esclavo, un prisionero. Aquellos vicios, aquellos conjuntos de maldades que formaban parte de mi vida. Ese chiquero me hace recordar el lado oscuro de mi vida, los tiempos que viví sin Dios, los tiempos en que sufrí por no haber conocido a Dios. Yo no quiero rumbear para el chiquero, no quiero más sentir la presencia del opresor, del diablo, no quiero sentir más su látigo, no quiero experimentar más sus castigos. Yo quiero ir rumbo al altar de Dios y hablar como Pablo habló: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y rápidamente el Señor nos dirá igual: levántate y se te dirá lo que debes hacer. Aquí, en este lugar que la gracia de Dios nos trajo, en este lugar hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho para hacer en la obra de Dios. Somos llamados a la empresa más grande que existe en el universo. Es la obra de Dios. Y somos hombres y mujeres privilegiados. Dios nos distinguió poniéndonos en su obra. Somos indignos, no somos merecedores, pero Él nos salvó y Él nos da un lugar en su obra. No desaprovechemos esa oportunidad. No desaprovechemos la oportunidad de poder servir al Señor. Hoy es la hora de estar en el altar y decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos dará su mirada con gozo
y dirá: ve, porque instrumento escogido me es este. Si quiero servir a Dios en el campo misionero, tengo que estar seguro que soy un instrumento escogido en sus manos. Si quiero servir a Dios en la iglesia local, tengo que estar seguro que soy un instrumento escogido en sus manos. No estoy en el servicio por competencia, no estoy en el servicio por obtener fama, no estoy en el servicio por conseguir una moneda, estoy en el servicio porque Jesús me dijo: levántate y se te dirá lo que debes hacer. Predica, no temas, no calles, habla. Dice el Señor: vive para mí, muere para mí. Dice el Señor: ten ánimo y testifica. Ten ánimo y testifica. Y ahora tenemos que ver nuestro corazón. Y si Dios habló a nuestra vida por su palabra, hay una decisión que necesitamos tomar. Hay un llamado de Dios que necesitamos obedecer. Y Dios tiene un modo especial de hablarnos y de llamarnos a cada uno. No seamos rebeldes. El hijo pródigo en un chiquero, Jonás en el fondo del mar. Yo quiero estar en el altar del Señor para servirle a aquel que me amó y que me salvó, dándome el regalo de la vida eterna. Todos nos ponemos de pie, vamos a hablar con Dios en esta noche. Vamos a orar al Señor pensando en su palabra, pensando en lo que Dios habló a nuestro corazón. Y quizás hoy es el tiempo en que yo debo tomar esa decisión. Todos ahí con sus ojos cerrados, hablando con Dios, quizás preguntando a Dios: ¿qué es esta palabra? ¿Qué ha sido para mí? De verdad, Señor, yo quiero levantarme y hacer todo lo que tú me mandes. De verdad, yo sé que hay cosas que necesito cambiar, hay cosas que necesito renunciar. Quizás en ese diálogo con Dios en esta noche tengo que decirle: Señor, este es un desafío que yo tengo que aceptar. Este es un tiempo para tomar una buena decisión para servir a nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y como ella obra en nuestra vida. Que este sea un tiempo de bendición y de decisiones que nos marquen por todo el resto del camino. Que hoy, Señor, podamos tener paso más firme y tomar más en serio esto de andar con Cristo, de vivir con Cristo y de hablar de tu palabra, del precioso evangelio con otros, Señor. Quizás hay alguien que nunca lo ha hecho, pero esta noche quiere salir de este lugar decidido y comprometido contigo a hablar de Cristo. Traer un alma, un amigo, un familiar, mañana, el domingo, que venga a escuchar el precioso mensaje de la salvación eterna en Cristo. Dios, que tu gracia obre de tal modo en nuestra vida, que al igual que Pablo, podamos ser un instrumento escogido en tus manos para predicar tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, y bendice este tiempo de oración y de decisiones que necesitamos tomar. Siga hablando ahí con Dios, hermano, todo el tiempo que necesite.